Imaginemos que una empresa de fuera de Europa empieza a vender aquí sus productos a precios, a precios tan bajos que es simplemente imposible competir. ¿Es una estrategia comercial brillante o es en realidad una táctica desleal? Pues para la Unión Europea la respuesta está muy clara en su manual antidumping. Vamos a meternos de lleno en el reglamento 2016-2036 para entender cómo la UE traza esa línea, esa frontera entre la competencia sana y la que amenaza con cargarse su propia industria. Para entenderlo todo, esta es la hoja de ruta. Primero, veremos qué es exactamente el dumping, luego echaremos un vistazo a ese manual de la UE. Veremos cómo se investiga un caso, qué se puede hacer al respecto, los famosos aranceles, y por último, cómo se asegura que todo esto funcione a largo plazo. Venga, pues empezamos por el principio, porque antes de hablar de soluciones hay que tener clarísimo cuál es el problema. Y el problema tiene un nombre: dumping. Entonces, ¿qué es exactamente el dumping? Es una palabra que se oye mucho, pero legalmente su definición es súper específica. No es simplemente vender barato. A ver, en esencia es bastante simple de entender. El dumping ocurre cuando una empresa vende un producto en la Unión Europea a un precio más bajo del que lo vende en su propio país. Para que nos hagamos una idea, es como si vendieras algo a tus vecinos por menos de lo que se lo vendes a tu propia familia en casa. Aquí está la clave de todo. Se comparan dos cosas. Por un lado, el valor normal, que es básicamente el precio del producto en su casa, en su país de origen, y por otro, el precio de exportación, que es al que se vende aquí, en la UE. Si el de exportación es más bajo, bingo, hay dumping. Y a esa diferencia, a ese hueco entre los dos precios, es a lo que se llama margen de dumping. Vale, ya tenemos el problema identificado. Ahora, ¿cuál es la solución? La Unión Europea no actúa de forma arbitraria ni mucho menos. Tiene un manual de instrucciones, unas reglas del juego muy detalladas para estos casos. Y esta es la pieza central, el reglamento. Ojo que su objetivo no es poner barreras al comercio ni cerrar fronteras. La idea es establecer unas reglas justas para todos que además van en línea con lo que dice la Organización Mundial del Comercio. Se trata, en fin, de que la competencia sea leal. Pasemos a la práctica. ¿Cómo funciona todo esto? Porque antes de tomar ninguna medida, la Comisión Europea tiene que hacer una investigación súper exhaustiva para demostrar que las acusaciones de dumping son ciertas y que además están haciendo un daño real. A ver, una investigación de estas no se abre a la ligera. Todo arranca con una denuncia de la industria europea. Pero no vale con quejarse. Tienen que presentar pruebas de tres cosas: que hay dumping, que se está sufriendo un perjuicio y que una cosa es causa de la otra. Y además la denuncia tiene que tener un apoyo importante. Tienen que estar detrás empresas que sumen una parte significativa de toda la producción de la UE. Y esto es clave. La investigación se apoya, digamos, en dos pilares. No basta solo con demostrar que los precios son bajos. Por un lado, hay que calcular ese margen de dumping del que hablábamos. Y por otro, que es igual de importante, hay que demostrar que ese dumping está causando un perjuicio real a la industria europea. Si falla uno de los dos, el caso se cae. ¿Pero qué es perjuicio en este contexto? Pues no es una queja subjetiva de me va mal. Es un daño importante y sobre todo medible. Hay que demostrarlo con datos, con cifras, que han caído las ventas, que se está perdiendo cuota de mercado, que los beneficios se desploman o que está afectando al empleo. Hay que probar el daño con números sobre la mesa. Y si la investigación lo confirma todo, es decir, que hay dumping y que hay perjuicio, ¿cuál es el resultado? Pues aquí es donde entran en juego las contramedidas, que normalmente son aranceles. Es importante entender que hay dos tipos de aranceles. Primero, las medidas provisionales, que se pueden aplicar ya durante la investigación para, digamos, frenar el golpe mientras se aclara todo. Y si al final el caso se confirma, entonces se imponen los derechos definitivos, que ya están pensados para restaurar la competencia justa a largo plazo. Pero, ojo, hay un matiz muy importante, la regla que llaman de minimis. Si se calcula el margen de dumping y resulta que es menos de un 2%, se considera que es insignificante y el caso se cierra. La idea es centrarse en los casos que de verdad tienen un impacto grande. O sea, que no todo dumping acaba en sanción. Vale, se imponen los aranceles y parece que ahí acaba la historia, ¿no? Pues no exactamente. El reglamento incluye mecanismos para asegurarse de que las medidas siguen funcionando y tienen sentido con el paso del tiempo. Un punto fundamental es que estas medidas definitivas no son para siempre. Para nada. Normalmente tienen fecha de caducidad, 5 años. Solo se pueden alargar si se hace una revisión y se demuestra que, si se quitan, el dumping y el perjuicio volverían a aparecer. Y claro, como siempre pasa, echa la ley, echa la trampa. Esto se llama elusión. Son prácticas para intentar esquivar los aranceles.
Por ejemplo, hacerle un pequeño cambio al producto para que parezca otro, enviarlo a través de un país que no tiene aranceles o traer las piezas sueltas y montarlas aquí. El reglamento ya cuenta con esto y permite extender los aranceles para tapar esas vías de escape. Todo esto nos lleva a la gran pregunta de fondo. ¿Dónde está la línea entre defender un comercio justo y caer en el proteccionismo? Bueno, pues el propio reglamento intenta responder a esto con la prueba del interés de la Unión. Antes de imponer cualquier medida, hay que poner en una balanza todos los intereses. Los de los productores sí, pero también los de los consumidores y los importadores. Se busca que la decisión final beneficie al conjunto de la Unión.